Bueno, desde la semana pasada, desde lo que fue finalmente la votación que le permitió sostener el veto presidencial sobre la ley de financiamiento educativo para las universidades, se ha generado un escenario nuevo en todas las unidades académicas del país, y es qué van a hacer los estudiantes, qué van a hacer los docentes, cómo sigue esta historia. Todas las miradas están puestas en el inicio del tratamiento legislativo en comisión del presupuesto del ejercicio fiscal para el próximo año. Muchos dicen, bueno, la discusión del financiamiento para las universidades va a estar ahí. Ahora, si uno mira la tendencia, no es precisamente el gobierno de Javier Milei un gobierno que le interese mucho la universidad pública, para nada, y eso está a la vista. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a ocurrir en los próximos días, sobre todo aquí en la Universidad Nacional de Misiones? Está con nosotros Lucas Ruiz Moreno, que es estudiante, es dirigente del Frente de Estudiantes en Lucha, lo acompaña Oscar Cantero, profesor de Historia, autoconvocados docentes en lucha, y Cristian Yeyuk, estudiante. Cristian, Oscar, Lucas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Gracias por Buen venir. día, Ariel. Gracias por estar acá. Bueno, arrancamos con cualquiera de los tres, con el que quieren empezar. Primero, ¿cómo sigue esta lucha? ¿Sigue? Es la primera pregunta, ¿no? Yo creo que no queda alternativa. O sea, la única forma de enfrentar el plan de destrucción de la universidad pública que tiene el gobierno nacional es salir y ocupar las calles, masificar y reventar de estudiantes en las calles, porque no queda otra alternativa. No queda otra alternativa porque en términos porcentuales, ¿cómo uno puede explicar que no le preocupa claramente al gobierno nacional en la universidad pública? Uno si se fija los niveles de reducción presupuestaria en el macrismo, era de 30 puntos, Alberto Fernández lo superó en 4 puntos, llegó a 34 puntos, pero con el gobierno nacional de Milei solamente en 10 meses ya está tocando los 40 puntos. O sea, en 10 meses hizo lo que los anteriores gobiernos no pudieron hacer en 4 años. Ese es el nivel de destrucción de la universidad pública. Nivel de destrucción que los estudiantes los vemos con un ajuste brutal sobre nuestras becas. Como sabrás, Ariel, constantemente hemos reclamado, y en ese sentido también nosotros decíamos que las autoridades se pusieron más cerca de Milei y acompañaron ese ajuste recortando brutalmente nuestras becas, lo que nos obligó obligó a muchísimos y determinó a muchísimos estudiantes a dejar la universidad. Profesor, su opinión. Sí, la verdad que visto en perspectiva este es un escenario preocupante porque la discusión puntual actual es la cuestión del presupuesto educativo para el año que viene, pero es un proceso de larga duración el del desfinanciamiento gradual y por momentos imperceptible. Este último año, si algo hizo bien Milei, fue hacer visible algo que se venía dando desde mucho antes. Y logró despertar algo que hasta ahora estaba bastante invisibilizado o apaciguado. En eso contribuyó también la pandemia. El contexto de pandemia desarticuló mucho los procesos de construcción de discusiones y de horizontalidad en la toma de decisiones. Y yo creo que viendo la mitad llena del vaso, lo que da una idea de que hay esperanza en un futuro es que se despertó el movimiento estudiantil, cosa que en los últimos años estaba bastante, no es que no existía, pero no estaba tan visible como en las marchas universitarias de este año, y sobre todo en el proceso de tomas espontáneas de facultades Ahí hay un punto. Yo fui a las dos marchas, a la del 23 de abril y a la del 2 de octubre. En la del 23 de abril no había tantos alumnos, cosa que a mí me llamó la atención. A ver, fue multitudinaria. Quiero ponerlo en perspectiva. Las dos movilizaciones de la comunidad universitaria en la provincia de Misiones fueron multitudinarias, masivas en Misiones, en el resto del país también, pero en Misiones hacía mucho tiempo que no se veía manifestaciones de estas características. Estamos acostumbrados a cubrir las manifestaciones de las organizaciones sociales, sindicatos y demás. Pero de esa característica del 23 de abril y la semana del 2 de octubre, yo hacía mucho tiempo, hace 20 años que me dedico a esto, no veía hace mucho, hace 20 años seguro,
Y muchos me dicen, mirá, nunca pasó. No, Es decir, nunca que pasó. fue increíble. O sea, a mí me tocó estar en el lugar que están ellos ahora, en la década del 90, que fue el último momento de movilización fuerte del estudiantado en contra de una política de ajuste parecida a esta, pero por ahí no tan brutal, más gradual, pero que apuntaba también hacia un proceso de privatización, si se quiere, pero en ese momento era la discusión del arancelamiento de la universidad. Que volvió también ahora. Una discusión parecida. Había una movilización masiva de estudiantes, pero ni siquiera en ese momento, no sé lo que habrá sido en épocas anteriores, pero las movilizaciones de los 90 nunca llegaron a tener el nivel de masividad que tuvieron estas dos marchas. Ahora, yo hablé con todos los decanos, con todos, con la rectora. Hablé con todos los movimientos estudiantiles, acá Lucas es testigo de todo esto. A mí acá hay algo que no me termina de cerrar. Y lo digo con mucho respeto. ¿Hay un mea culpa? ¿Hay una autocrítica desde la comunidad universitaria? Porque si hay un sector que acompañó, pero esto no es opinión, es dato. Yo agarro el mapa de la provincia de Misiones y miro los 3 procesos nacionales electorales del 2023, díganme la localidad que quieran. Arrasó Milei. Salvo en San Pedro y en 3 Capones. Muchos decían, ¿dónde queda eso? Bueno, al sur de la provincia de Misiones. Salvo en San Pedro y en 3 Capones, que en las 3 elecciones ganó el candidato Sergio Massa, en el resto de la provincia, en una perdió, en la otra ganó. Es decir, que hubo un triunfo, por lo menos, de Milei seguro. Es decir, hubo muchos periodistas, no en mi caso, pero hubo muchos periodistas que votaron a Milei. Hubo muchos estudiantes, hubo muchos profesores de historia, hubo muchos investigadores, hubo muchos decanos que votaron a Milei. Lo que yo no estoy escuchando, porque no lo escucho, es decir, che, nos equivocamos. Yo pensé que era otra cosa. ¿Por qué digo esto, profesor de historia? Está acá con nosotros Oscar Cantero. ¿Por qué digo esto, profesor Cantero? Porque usted sabe la importancia de la historia en la política nacional. Totalmente. Si el movimiento universitario organizado, si la comunidad de científicos, si la comunidad de profesores, docentes, alumnos, no dicen, che, nos equivocamos, esto va a volver a pasar. Esto yo ya lo viví, usted en los 90, yo lo viví en el 2015, en el balotaje con Scioli. Nada más que a Scioli, nada más que a Macri no le dio el tiempo. Pero esto que está pasando, mucho tiene que ver la comunidad universitaria. Pero muchísimo. Entonces, está bien, estamos en una etapa, estamos en otro contexto, estamos en el medio de una batalla, como se dice, este no es momento para mea culpa. Yo creo que sí, hay buen sector, hay una gran cantidad de gente que está esperando, che, ¿cómo le explicamos al hijo del obrero que no va a poder ir a la universidad pública? Esto es lo que no se está entendiendo, yo creo que esto es lo que no se está explicando bien, lo digo humildemente. El alumno, el joven de 18, 19 años, que viene de una familia pobre en la provincia de Misiones, es muy poco probable que con el gobierno y el país de Milei pueda acceder a la educación pública, libre, gratuita, laica y de calidad que existe en la provincia de Misiones. Si no lo entendemos así, es porque no estamos entendiendo qué es lo que se viene, que todavía no arrancó. Esto es la previa. ¿Ustedes vieron el discurso de Milei el fin de semana, lo que fue? Lamentable. Yo entiendo eso para un panelista, ni siquiera para un panelista de televisión, para un presidente. Semejante ataque a la comunidad, es decir, parece que hasta le tiene bronca a los pobres. Está condenando a los pobres a no acceder a una educación superior. Sí, ¿qué me decía Lucas? Ahí te quiero decir un par de cosas, Ariel. En primer lugar, nosotros creemos que no solamente la mea culpa, sino que los decanos militan a Milei en una determinada forma. Por ejemplo, ¿no? Doy el ejemplo del decano de Ciencias Económicas,
El decano de Ciencias Económicas, lejos de solucionar el problema de los comedores para los estudiantes, aranceló el comedor. Eso es ponerse al lado de Milei. Entonces, como un estudiante, que hay que explicarle al compañero que este es un gobierno de mierda, sin problema, Sí, sí. ¿cómo se va a ir de la mano o al lado del decano o en una movilización al lado del decano si aranceló el comedor? Se ponen al lado de Milei. Lo mismo en enfermería, se sacó el comedor. Eso implicó un desguace tremendo en donde los decanos y las autoridades se pusieron en la vereda de Milei ajustando la universidad. Por eso nosotros también decimos que las autoridades son cómplices del gobierno nacional. De hecho, no solamente eso, sino que yo creo que si bien fueron 2 marchas multitudinarias, da a la vista que con esas 2 marchas no alcanzó para derrotar al gobierno de Milei. Y Milei, creo que la mejor caracterización que se puede hacer es que todos sabemos que es una persona irracional, para no decirle otra cosa, pero está bancado por unos supuestos políticos racionales que bancan esa política. Y acá me gustaría no solamente tomar el tema de las becas, sino que vos dijiste lo que dijo Milei el fin de semana. Cualquier persona que fue al baño a la universidad sabe que está llena no solamente de hijos y de hijas de trabajadores, sino que en la mayoría de los casos de estudiantes que somos trabajadores. Porque vivir en la universidad, además que tenemos, qué sé yo, comedor y demás, es muy costoso. Entonces, si vos no podés hacer una changa el fin de semana para poder comprar, ya sea el material de estudio u otra cosa, es imposible estudiar. Es la universidad de la clase trabajadora. Él lo quiere quitar eso, o sea, quiere hacer una destrucción de la universidad pública para quitar una ya de las pocas conquistas que quedan de los trabajadores, porque con la ley bases... Lo suma Cristian, que no habló todavía. Sí, sí, o sea, por poner en consideración nada más, por ejemplo, el tremendo recorte que se está llevando a cabo, eso se traduce directamente en las becas que, por ejemplo, llevaba adelante de la universidad. Y en una de ellas, yo soy del interior de la provincia y vivo en los albergues universitarios del campus. Digamos, a principio de año nosotros denunciábamos el sobrepoblamiento, digamos, de habitantes, digamos, de estudiantes en los albergues. Pero vamos por parte. Luca, pues interesante lo que decís. Cristian, perdón. Vos vivís en un albergue. Sí. ¿Cuántos entran en una habitación? Y las casas que están en el campus son las casas de proa, están preparadas para una familia tipo de... 4 personas. Familia tipo 4. 5. ¿Cuántos? Y 4 sería lo lógico. Claro, sí, sí. ¿Y hoy cuántos tenés? A principio de año, porque con la sobrepoblación que había en algunas casas, había más de 10 estudiantes, 9, 10. O sea, donde tenían que haber 4 había 10. Claro, o sea, había una terrible sobrepoblación de estudiantes, pero lo que estuvimos viendo que ahora finalizado el año, digamos, con el ajuste y demás, eso se traduce, digamos, en que muchos estudiantes, otras las becas que accedían a la beca de comedores. Muchos de los estudiantes, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Exactas, Económicas o la Escuela de Enfermería no pueden acceder a estas becas de comedores. Por lo tanto, muchos empezaron a trabajar y demás, y otros volvieron a su pueblo, digamos, porque no podían sostenerse, digamos, pagar, por ejemplo, el almuerzo, la cena y demás gastos que se requiere para poder sostenerse, digamos, acá en la universidad. Y eso se tradujo en lo que ahora a fin de año estamos viendo, que en los albergues hay deserción, se ve la deserción que produjo, digamos, este ajuste de las becas. ¿Eso se ve en el aula, profesor? Se ve totalmente, eso justo estábamos hablando por el camino que yo hago un recorte de la pandemia para acá, se notó un desgranamiento muy grande. Nosotros hoy en el total del alumnado de una clase, de una materia X que yo doy, que es Argentina y Americana 1, hoy tenemos la cantidad de alumnos que antes teníamos en una comisión de trabajo práctico, o sea, prácticamente se redujo en un tercio. La población de alumnos, después están los que se matriculan, que por ahí no pueden cursar, pero los alumnos reales en el aula se redujo muchísimo, a más de la mitad. Y también... ¿Y hay un seguimiento desde la institución? Están preguntando, che, ¿qué pasó? ¿Por qué no sí, hay estrategias, pero por ahí hay estrategias que por ahí no están dando los resultados necesarios. Por ejemplo, mantener mesas de examen en el marco de la virtualidad, que
por ahí sería lo más adecuado tomar las mesas de examen de manera presencial, y si hay algún caso de alumno que no pueda venir, tomarlo virtualmente, porque eso que se pensó como una solución termina siendo una complicación. Y después lo que a mí me alarma mucho es que a nivel medios de comunicación y redes sociales, que es donde se mueve muy bien evidentemente el gobierno actual, se instalan ideas totalmente falsas. Esta idea de que bueno, las universidades no están controladas, que los gastos que no hay auditoría, y están controlados. O sea, hay mecanismos que están establecidos con los que se controla qué se invierte, porque también esa instalación de la idea de que la educación es un gasto. No es un gasto educativo, es una inversión en el futuro del país y de la sociedad. Entonces, atrás de eso está el discurso de que la educación no es un derecho, sino que es un servicio. Y como es un servicio, bajo esa lógica de todo lo que puede estar en manos privadas, tiene que estar en manos privadas, todo tiende a eso. Eso no va a pasar hoy, no va a pasar mañana, pero es un proceso que gradualmente y irrevocablemente va a terminar en eso. Y otra idea que se suele instalar es, bueno, hoy ya los hijos de trabajadores no acceden a la universidad, y eso es un mito, es absolutamente falso. Estos alumnos actuales, y mi caso personal, o sea, yo soy nieto de tarefero e hijo de albañil, en mi familia nadie accedió a la educación universitaria, y con esfuerzo, con sacrificio y con becas. ¿Vos sos primera generación de universidad? En mi familia sí. Por parte de mi padre, por ahí hay algunos graduados, pero de mi núcleo familiar cercano, digamos, yo soy el primero que tiene un título universitario. Y viví en albergues, o sea, conozco de primera mano lo que es comer en el comedor, lo que es, o sea, esas herramientas inclusivas en sentido amplio son las que permiten que los hijos de los trabajadores puedan romper la brecha social, el ascenso social, que es algo que hoy en Argentina es absolutamente una utopía. Hoy estamos viendo un cambio social, pero descendente. Hoy totalmente. Entonces, la última, ¿tienen muchos compañeros de estudio extranjeros? Porque ese es otro de los temas que se instaló. La universidad está lleno de extranjeros. Ahí quiero decir algo, y bueno, después comentarán los compañeros. Esa es otra de las grandes mentiras de este gobierno, un gobierno que se tiene que ir para mí. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y acá te quiero hacer una doble comparación, cómo es un gobierno que pertenece a una clase social, la clase de los capitalistas, y gobierna para esa clase social. Mientras que para los patrones hubo una reducción de los impuestos, por ejemplo los impuestos a bienes personales, se agravó con impuestos a los trabajadores, por ejemplo el impuesto a las ganancias y demás, y se dice que supuestamente nuestros hermanos de otros países que vienen a estudiar, pero en primer lugar pagan impuestos, porque esos compañeros comprando cualquier mercadería pagan un impuesto, y al mismo tiempo pueden estudiar, supuestamente es un gasto para el gobierno. Esos compañeros, yo quiero que estudien al lado mío constantemente. Lo que sí sobran en Argentina son estos empresarios, por ejemplo, que con el gobierno nacional de Milei es viva la pepa. Por ejemplo, Galperín se va a Uruguay y paga impuestos si quiere, a los otros le reducen los aportes patronales. Está bien, Lucas, pero ¿tenés compañeros muchos Tengo compañeros. ¿Pero está lleno? No, en mi caso yo conozco específicamente la carrera de Historia, y son pocos, ¿sí? O sea, no, es una... se quiere poner, el gobierno nacional busca excusas, cualquier tipo de falsedad para atacar a las universidades. En términos concretos, la Universidad Nacional de Misiones tiene un dato que es del total de los estudiantes, solamente el 4% son extranjeros, supuestamente. Pero es muy bajo. Es muy bajo, y es una excusa más para el ataque. No se va a pretender solucionar los problemas de gasto, como lo tildan ellos, con el quitarle el derecho o ¿Cómo sigue la última? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo sigue el plan de lucha? ¿Acá ustedes descartan la toma de la institución? A ver, llegar a la toma de la institución es llegar a un proceso de lucha que obviamente en asamblea con los estudiantes se debatirá o no si ese en un momento concreto es el método que hay que utilizar para arrancar nuestras conquistas. Lo que sí hemos definido, hoy tenemos una asamblea a las 19 horas. Ahí lo vemos en pantalla, gracias señor director. A las 19 horas, hoy se empieza con una serie de clases públicas, empezamos hoy a la mañana, se sigue a las 18 horas y después hay una asamblea general, donde ahí se debatirá
qué hacer, qué acciones de lucha hacer. La toma, históricamente, es el método que ha llevado a los estudiantes a conseguir grandes conquistas. Después de haber agotado todos los métodos, nosotros, el decano, como Milei, sabe muy bien lo que queremos, ¿sí? Nosotros queremos conquistas para los compañeros, queremos que vuelvan los almuerzos los días sábados, queremos que los compañeros albergados puedan acceder al comedor del campus, queremos que los comedores no tengan aranceles, que hayan mejores condiciones de vida. Y es un método que, si el movimiento estudiantil misionero, de forma democrática, por medio de las asambleas, considera que es el método correcto, nosotros vamos a acompañar. Por mi parte, digamos, seguir convocando, digamos, a todos los estudiantes a que se sumen a esta forma de participación, digamos, la asamblea, donde todos tienen la posibilidad de llevar sus reivindicaciones y su discusión, digamos, donde ahí, digamos, cada uno lleva su propuesta y al final ahí estamos viendo en pantalla, dice jueves 17, paro activo y jornada nacional de lucha por la educación pública, dice. Claro, Todos a luchar. ¿Cómo es a lo largo de toda la semana, digamos, se van a llevar, como hoy se llevaron a cabo clases públicas, a lo largo de toda la semana se van a seguir con estas medidas de visibilización, digamos, y de una forma de lucha también. Y el jueves también se plantea una jornada teniendo en cuenta el paro nacional, una jornada de lucha a través de una marcha que posiblemente se lleve a cabo. Ah, bueno, perfecto, buen dato, buen dato. Profe, la última. Sí, por ahí la estrategia más fuerte esta semana, además de las asambleas, son las clases públicas, o sea, hacer visible la protesta y esta cuestión de no perder clases, sino salir y dar la clase a la calle, y que los vecinos están invitados también, porque un poco viene por ese lado también de ver qué se hace y en qué se trabaja en la universidad. Así que la idea es prepararnos para una lucha que evidentemente no se va a terminar esta semana, es una lucha de largo aliento y estamos calentando motores. Muy bien. Para los tres, gracias por venir, muy amable. Muchas gracias Por por el supuesto, espacio. vamos a estar en la cobertura de todos los eventos. Gracias.